Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La postura tomada por Naciones Unidas en Honduras es inaceptable, según lo ha expuesto el gobierno de Honduras, que considera que los representantes de la ONU en el país estarían tomando una posición política en algunos asuntos de la nación, cayendo en el juego político perverso de algunas organizaciones que atacan a la presidenta Xiomara Castro. En su regreso a Honduras, la directora del Consejo Nacional Anticorrupción CNA, Gabriela Castellanos, ofreció una conferencia de prensa en la cual expuso lo siguiente. Nuestro regreso es para ver a los corruptos en la cárcel. Soy de las que acuden a la convocatoria popular de una sociedad civil que no está dispuesta a ver cómo desde el poder imitan las prácticas antidemocráticas de cerrar espacios cívicos. La calle es del pueblo y no es el gobierno el que nos va a decir si tenemos o no derecho a protestar, si podemos o no llamarnos sociedad civil. Les guste o no, su tiempo en la calle ya pasó. Sin embargo, lo que generó la reacción de la presidenta Castro y funcionarios del gobierno fue que la representante de la ONU en Honduras, Alice Shackelford, estuviera presente en esa conferencia de prensa que, según las autoridades gubernamentales, es de naturaleza política y no es compatible con la función diplomática. La presidenta de la República calificó como inaceptable la politización de Naciones Unidas en Honduras. E igualmente, el asesor presidencial y expresidente de la República, José Manuel Zelaya, lamentó que Alice Shackelford, que conoce el derecho internacional, se preste al juego político y perverso del CNA de atacar a la presidenta Castro. Todo el pueblo hondureño conoce el rol apañador que ha jugado en la dictadura el CNA, posteó el exmandatario. Por su parte, el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, expuso que la participación de la representante residente de ONU en Honduras en actos de naturaleza política no son compatibles con la función política, tomando en cuenta además el momento, ya que el equipo de expertos de la Secretaría General de la ONU para establecimiento de la CICI está desplegado en el país y deben actuar con imparcialidad. La corrupción legalizada en los 12 años y 7 meses de la dictadura bipartidista está pendiente de denuncia e investigación. Y el CNA es un cómplice que guardó silencio ante los atracos con cientos de contratos de energía, contratos de asociaciones público-privadas, narcotráfico, golpe de Estado y sus consecuencias, violaciones a la Constitución, reelección ilegal, 2 fraudes electorales, sobornos y compra pública de diputados para nombrar magistrados de la corte de Juan Orlando Hernández, entre cientos de casos a los que suman los asesinatos a miembros de la Resistencia Popular de Honduras y persecuciones políticas especialmente contra los jóvenes de nuestro país. 6. Alertamos a la sociedad en general que la actual directora del CNA, Gabriela Castellanos, utilizando la sociedad civil, se pretende erigir como una representante del pueblo, intentando encubrir los intereses que realmente representa, que son los de un sector reaccionario de los Estados Unidos que desestabilizan el país para promover golpes de Estado. El estado del tiempo es gracias a Banco Azteca. Sueñas, decides, logras.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y la División Honduras. Ayer hubo una conferencia de prensa de parte de Gabriela Castellanos, la señora que está al frente del Consejo Nacional Anticorrupción, es abogada de profesión. Estaba ahí la representante de la ONU, Alice Shackelford. Vamos a hablar sobre ese tema, ha habido reacciones del gobierno. Voy a saludar a don José Luis Moncada, expresidente de la Comisión Nacional de Banca, es miembro del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal de Honduras. Bienvenido. Raúl, buenos días, muchas gracias. Igual a sus invitados, esperamos tener un diálogo de altura sobre una temática de interés para los hondureños. Gracias. Aquí está el diputado Germán Altamirano de Libertad y Refundación por el Departamento de Santa Bárbara. Bienvenido, diputado. Gracias, Raúl, y un saludo a José Luis Moncada, al abogado Leicelar, Gerardo, y bueno, y al pueblo hondureño y en especial a mi querido Santa Bárbara. Esperamos poder compartir con todos un bonito debate constructivo y de beneficio para el pueblo hondureño. Gracias. El abogado Germán Leicelar. Gracias, Raúl. Un saludo a toda la audiencia, un saludo a los demás participantes también. Usted, patepluma como mi padre. Sí, paisano. Así que bueno, en el mismo espíritu, ojalá que podamos tener un diálogo más que de altura, de construcción, que es lo que necesita el país. Bien, también está con nosotros el vicecanciller de nuestro país, don Gerardo Torres. Vicecanciller, bienvenido. Muchas gracias, Raúl, por la invitación. Es un honor estar aquí con mi compañero Altamirano, con los señores Moncada y Leicelar. Gracias, siempre es un honor estar aquí en Canal 11. Bien, con usted voy a comenzar. Debía estar la representante de la ONU, Alice Shackelford, en la conferencia de prensa que dio la directora del Consejo Nacional Anticorrupción. Hubo reacciones de parte de la presidenta Castro. Si vas colocando los twitters del presidente de la Comisión de Banca, del presidente de la Comisión Reguladora de Energía, del coordinador del partido y asesor presidencial Manuel Zelaya, también de la abogada Rixi Moncada, ministra de Finanzas. ¿Qué piensa el gobierno de lo que ha pasado? Bueno, fue una sorpresa, no una buena sorpresa, ver ahí a Alice Shackelford, que hasta ahora ha tenido una posición ecuánime, bastante objetiva, de mucha colaboración con el gobierno. Yo creo que las reacciones que se fueron dando fue cada quien desde su mandato, ¿no? El canciller Reina señala que esa presencia ahí no es beneficiosa, sobre todo cuando está el equipo de la Sisi trabajando en el país y dando seguimiento a eso, ¿no? Un espacio en el que estamos buscando imparcialidad. Lo que vino a hacer la señora Gabriela Castellanos no fue presentar ningún informe, no fue presentar ningún estudio, vino a hacer política, ¿no? Y tenía ahí a figuras que lamentablemente ya conocemos con sus posiciones, como Carlos Hernández, como Julieta Castellanos, que se han dedicado a posicionarse como oposición política, no como sociedad civil, y ahí hay que hacer una diferencia, ¿no? La sociedad civil puede ser crítica, pero tiene un mandato, tiene una participación ciudadana, y la oposición política de manera clara y transparente está buscando pues generar una contradicción política. La señora Castellanos estaba hablando de transición democrática. Que yo sepa, en Honduras la única transición de poder es a través de elecciones y estamos a 2 años y medio. No sé a qué se refería, hacía eco a otras desafortunadas declaraciones que hemos escuchado de algunos dirigentes de la empresa privada, llamando a que hay que hacer una transición. ¿A qué se está refiriendo, no? Y entonces, en marco de todo eso, con esos actores, con una Gabriela Castellanos que había anunciado que se había ido al autoexilio, ¿no? Que le duró muy poco el autoexilio. Creo que la presión en las calles, la presencia del respaldo de la presidenta la obligó a cortar su autoexilio corto en Estados Unidos y regresar corriendo al país a hacer una serie de declaraciones políticas, no desde la ciudadanía. Y en el marco de todo ese contexto, que pues ya conocemos, ¿no? Ya sabemos cuál es la agenda que tiene la señora Gabriela Castellanos, ya sabemos a dónde quiere llegar al CNA, ya sabemos que cuando hablan de transición política lo que quieren es un cambio de gobierno, pero no se atreven a decirlo con esas palabras. Y tener ahí a la representante residente de las Naciones Unidas no es un buen mensaje, ¿no? Entonces la pregunta que le hizo el canciller, que le hicieron varios ministros, que lo dijo la presidenta, que la presidenta lo que dijo fue que es inaceptable esa parcialización, pues nos preocupa, ¿no? Saber si Naciones Unidas va a respaldar ese tipo de posiciones, porque como ya digo, Gabriela Castellanos ahí no está hablando al nombre del CNA. A mí díganme qué informe presentó, qué investigación hizo. Llegó a decir ahí que iban a salir a las calles. Está bien que salgan, pues.
que el gobierno no los iba a sacar de las calles. Si la gente quiere salir a respaldar a la presidenta, está en igual derecho ciudadano como está quien otra persona quiera salir a las calles en este país. Que viene la transición, que va a haber un cambio, o sea, solo le faltó presentar una candidatura o anunciar que va a presentar al CNA como un partido político. Y en el marco de ese contexto, que es lamentable, tener al par a la amiga Alex Shackelford, pues da un mensaje que creo yo que no es el correcto. Y por eso la reacción de importantes figuras del gobierno fue unas pedir que recapacitara, otros mostrar una decepción, una sorpresa, y la presidenta de decir que es inaceptable y que es importante que Naciones Unidas nos diga si esta es una posición oficial, ¿verdad? Si realmente están apoyando esas voces que están hablando de una pronta, prematura transición de gobierno, e invitar a la señora Gabriela Castellanos, a la señora Julieta Castellanos, al señor Carlos Hernández, que si tanto extrañan lo que pasaba en el gobierno de Jo, si tanto extrañan lo que pasaba antes de que llegara Xiomara Castro, que sigan la normativa establecida en el país a través del sistema electoral, que se inscriban como partido político, que participen dentro del juego democrático y que nos midamos a ver realmente cuál es la capacidad que tienen para movilizar, para organizar y para participar en elección. Don José Luis. Bueno, mire, yo lo que veo es una reacción desproporcional de parte del gobierno en una participación que para mí es normal de parte de una representante de Naciones Unidas. Yo quisiera aclarar lo siguiente. La función diplomática específica corresponde a los representantes de las misiones de un país amigo con el que tenemos relaciones y que están establecidos en la Convención de Viena de 1961 y 63. En el caso de Naciones Unidas, parte de la Carta de Naciones Unidas de 1945, donde su función es más amplia. No es la relación entre un gobierno y otro gobierno y un pueblo y otro pueblo. Es la posición de un organismo de Naciones Unidas que anda buscando y procurando fomentar la paz entre los países y sobre todo el desarrollo de esos países en lo interno. Entonces, la función de Alice yo la considero que tiene una amplitud muy diferente al carácter diplomático que tiene un embajador de X o Y país con el que tenemos relaciones. Entonces su campo es más amplio y tiene 15 o 20 agencias orientadas a fortalecer el desarrollo humano, social, educacional y demás del país. Y entonces tiene que tener una integración con los diferentes sectores, tiene que velar por los derechos humanos, tiene que velar por el combate a la corrupción. Entonces, ella yo la he visto en muchas reuniones con las mujeres de la etnia, he visto con los niños y su problema, lo he visto en todo el país en este tipo de reuniones y no ha habido ninguna protesta. Entonces, ahora que ella se hace presente a poder ver un discurso de la directora del Consejo Nacional Anticorrupción referente a la situación propia que ella ha pasado, donde viene con una posición y una agenda clara, yo no le veo un componente político de intromisión en cosas del Estado. Yo creo que es un tema de que Naciones Unidas quiere contribuir y ayudar a que todos los actores de Honduras puedan realmente conducir a que tengamos una paz interna, donde tengamos consenso, donde haya tolerancia, donde haya democracia, me explico, pero no necesariamente tenemos que estar polarizados. Polarizamos a los hondureños, queremos polarizar con la comunidad internacional. Entonces, yo veo una agenda que realmente a mí me preocupa como país. Yo llamaría al gobierno a la tranquilidad y al respeto. Yo creo que la función futura de la CICI, si llega, es un tema de la corrupción, combatir, y estos son otros de los elementos, fomentar que todos los participantes en ese objetivo tengan iguales condiciones y que la democracia sea igual para todos, ¿verdad? Es decir, yo creo que ese es el tema. Y mire, recientemente, y yo creo que el vicecanciller estuvo en Bruselas, y a mí me llama la atención cuando hablan de la narcodictadura y la dictadura de los 12 años y demás, pero cuando yo escucho a la presidenta en Bruselas abogando por la dictadura de Venezuela, por la dictadura de Nicaragua y por la dictadura de Cuba, le digo, entonces, ¿cómo es el tema? La dictadura que ellos señalan de Honduras es una cosa, pero la de Nicaragua, Venezuela y Cuba. Entonces, alrededor de todo esto hay una situación que realmente es preocupante. Ya
pues un miembro de Libre dijo que el interés de este gobierno y del Partido Libre es polarizar al país. Yo le digo sinceramente que es un mensaje eminentemente negativo y destructivo. Los hondureños no queremos polarizar, queremos crecer, queremos darle de comer a los hondureños que están en pobreza, queremos dar educación y salud, queremos paz, queremos tolerancia. Pero realmente, si ese 1.700.000 fue a votar con una esperanza de que iba a haber un cambio a favor, no en contra, pues realmente yo siento que el escenario se está complicando y confrontar con Naciones Unidas es un tema que hay que mantener con mucho cuidado. Y el comunicado de gobernación y descentralización en su numeral final, incidir en que la Embajada de Estados Unidos está promoviendo situaciones para un golpe de Estado, es un párrafo bastante serio y preocupante. Realmente que yo siento que el partido de gobierno tiene que calmar las cosas porque están confrontando con todos los sectores que de una u otra manera somos tolerantes, que queremos el diálogo, que queremos el consenso y que estamos preocupados por Honduras. Diputado Altamirano. Bueno, Raúl, mire, en realidad, después de haber vivido todos estos años en un oscurantismo, que en realidad Honduras, la población, depositó una esperanza en la presidenta en el proceso anterior y votó a favor de la agenda que tiene la presidenta. Entonces, yo creo que sería en este momento ir contra la voluntad popular de ese pueblo que se expresó, no ayudarle a la presidenta a que se cumpla esa agenda. Y esto no me refiero solo a los actores nacionales, sino a los actores internacionales. Yo creo que Honduras en este momento está pasando situaciones y momentos sumamente difíciles, como para tener que venir y sumarle o darle condimentos a ese caldo para que agarre mucho más calor. La presencia de Alice creo que manda un mensaje fuera de si para Gabriela es sentirse fuerte o no, porque yo lo que le puedo criticar en ese tema es precisamente el hecho de que denunció que se había ido por amenazas y por la inseguridad del país y que regresó y hasta se comparó incluso con muchos compatriotas que han tenido que salir huyendo. Ay, quisieran esos compatriotas regresar con bombo y platillo, así como regresó Gabriela, hasta dar conferencias de prensa, sobre todo sin haber mostrado pruebas contundentes de esa persecución o de esas amenazas a las que se refería. No voy a entrar yo en el tema de si Gabriela ha sido parte o no de los gobiernos anteriores. La gente podrá juzgarlo, la historia le juzgará, muchas veces por omisión, otras veces pues sí denunció algunas cosas, pero independientemente de eso, no entrar en el debate si los que estuvieron sentados ahí fueron aliados, algunos de manera frontal, otros de forma más bajo perfil, pero al final estuvieron de acuerdo con su silencio en las acciones que estaba cometiendo Juan Orlando Hernández, hasta que ya Estados Unidos le había firmado su sentencia para Juan Orlando Hernández, que empezaron a salir todas estas voces disonantes. Y hoy, en un país en donde tenemos un gobierno legítimamente democrático, la sociedad civil sale al paso, y lo peor que le puede suceder a una democracia son actores como los de la sociedad civil autoimpuestos, porque no tienen la legitimidad democrática. Ellos pretenden jugar papeles de políticos sin la legitimidad política o sin responsabilidad política, y eso es sumamente grave para una democracia, porque lo peor que nos puede pasar es que tengamos políticos disfrazados de lo que sea, pero políticos sin responsabilidad política. Eso sí es grave. Yo creo que uno se mete en política para servir, no para servirse. Nosotros aquí podemos debatir la historia de vida que cada uno de nosotros tiene, y nos podremos dar cuenta pues quiénes son los que nos hemos metido a política para servir y quiénes son los que
se han metido para servirse y prueba de ello es que han sacado ganancias privadas, no solo por los temas profesionales, sino que en algún momento ofrecimos cambio para este país, como no nos salió, entonces nos metemos y nos plegamos a lo privado sobre los intereses patrióticos, y entonces eso nos convierte en hipócritas políticos. Eso es lo que pasa, Raúl. Abogado Leicelar, ¿qué piensa usted? Bueno, primero que nada, pues coincidir en que la verdad se forma de muchas partes distintas, ¿verdad? Y que viene de muchos lugares. Yo creo que es bien complejo el tema porque cuando hablamos de legitimidad o hablamos de intervencionismo, aparentemente la línea muy delgada que va a definir eso es si la persona está de acuerdo conmigo o no. Con todo el respeto, yo recuerdo en alguna ocasión al presidente Chávez, que de Dios goce, ¿verdad? Porque ya falleció, que aquí mismo en Honduras vino a decir que todos los hondureños éramos unos idiotas si hacíamos determinada cosa. Y nadie en aquel momento, en ese evento en particular, dijo que eso fuera intervencionismo o insulto hacia la ciudadanía. El tema de la ideología creo que es importante en el sentido de que si vamos a tener diferencias ideológicas, puede ser simplemente para metodología, pero para sumar al fin y al cabo. La intervención puede ser militar, política, económica, ideológica, humanitaria incluso, y dependiendo del prisma donde veamos esto y la forma en que esto esté funcionando, la percepción que tengamos va a ser, no, esta persona viene a ayudar o esta persona viene a interferir. Entonces yo creo que si no aprendemos a valorar esa línea y seguimos reaccionando de maneras tan elevadas, porque no quiero criticar las posiciones del gobierno, yo creo que no es fácil ser gobierno y estar siendo señalado por determinadas cosas, pero creo que sí debe haber una reflexión profunda acerca del enorme deterioro que está teniendo la imagen del gobierno. Y lo digo nuevamente como en otras ocasiones, como hondureño no puedo desear el fracaso de ningún gobierno. Sin embargo, ha habido una forma de generar política en la cual se hace toda una creación de daño institucional interno, de crítica, de señalamiento, que es estéril, que no ha generado en el pueblo hondureño y en la clase política una visión de país en la cual digamos en algún momento con claridad, Honduras es de los hondureños y a Honduras la veo en esta posición dentro de 2 años, en esta posición dentro de 4, en esta posición dentro de 5, y que haya realmente, pero de manera genuina y total, un plan de nación en el cual todas las fuerzas políticas y toda la ciudadanía se sumen. Creo que esa es la parte complicada que estamos viviendo. Y reitero, respeto las opiniones de todo el mundo, creo que la verdad que tenemos que construir como hondureños se va a formar sumando y escuchando a todos los sectores, los que se sienten atocados, los que se sienten intervenidos, los que se sienten olvidados, porque todos somos hondureños. Lo que sí a mí me preocupa es que me parece que cuando el gobierno actualmente siente cualquier crítica, por mínima que sea, ya se habla de boicot, ya se habla de intervencionismo, ya vienen algunas aseveraciones que parecen ser amenazas hacia la ciudadanía, y eso sí me parece totalmente incorrecto, porque no podemos callar las voces de toda la nación, porque repito, si no escuchamos a todos los sectores y no construimos esa verdad de todos los hondureños, independientemente de la visión que tengan de lo que es el país o lo que quieren que sea el país, va a ser muy difícil que encontremos ese destino. Por otro lado, si bien el vicecanciller está señalando que el acto de la señora Gabriela Castellanos era un acto personalizado, ¿considera usted que el acto se sale del escenario de lo que el CNA es? Bueno, yo invito a que leamos el decreto legislativo 7/2005, que es el que crea, ¿verdad?, al CNA como un instrumento que es parcialmente público y parcialmente privado, ¿ah?, en donde hay sectores de la sociedad que confluyen en una especie de consejo de administración que hay ahí y que define
un elemento esencial que creo que a todos nos debe importar, que es la lucha contra la corrupción y la impunidad. Es decir, si el CNA está siendo dirigido de maneras incorrectas, hombre, aquí está el texto de la ley, verifiquémoslo. Sí. Y de eso se trata. Y creo que con esta termino mi primera intervención, que ese es el fondo fundamental que tenemos que encontrar como hondureños. Crear institucionalidad, crear respeto a las leyes, sea cual sea. Ya basta de que cada sector venga e imponga un criterio acerca de legalidad porque me conviene que sea de tal manera o de tal manera. No. Germán, pero le voy a hacer una introducción. Sí, adelante. El tema es que aquí cada quien interpreta la ley claro, a su mejor conveniencia, ¿verdad? Estamos de acuerdo, José Luis. Usted va a ese punto, pero le aseguro que aquí en esta mesa vamos a tener diferencias de interpretación de la ley del Consejo Nacional Anticorrupción. Y es ahí el problema, ¿verdad? No es un problema, porque vuelvo a repetir. O sea, podemos tener percepciones distintas, pero tenemos que sumar, porque cuando los intereses supremos, que están definidos de manera clara, están claramente establecidos, más allá de interpretaciones, la interpretación que yo pueda tener va a venir a sumar a ese interés supremo que vamos a manejar. El problema es que empezamos a interpretar el interés supremo y empiezo a manipular el interés supremo, y yo creo que ya basta. Miren, señores, con todo el respeto del mundo, nos quejamos por la presencia de una persona en un evento al que fue invitado donde ni siquiera abrió la boca. No manifestó absolutamente nada. Tampoco dijo nada a la encargada de la Embajada de Estados Unidos cuando hablaron del fraude en 2017. Lo puedo entender, pero vamos al punto. ¿Es o no es intervencionismo? Por eso reitero, es muy sesgada y muy abierta la posición cuando si abren la boca y dicen algo que me gusta, qué bien, es apoyo. Si vienen, abren la boca y dicen algo que no me gustan, es intervencionismo. Si vienen y no hablan, es intervencionismo porque callaron. O sea, volvemos al tema y coincido con lo que dice José Luis. Si vamos a hacer una interpretación siempre de lo que a mí me convenga, nos vamos a enredar, y yo reitero, el país no está para más de ese tipo de consecuencias. Tenemos que construir un criterio, tenemos que construir una ruta, tenemos que encontrar todos los espacios de unidad nacional, construir una identidad y una idea de a dónde queremos llevar al país, porque con este pleito de perros y gatos no vamos a ningún lado. Y termino con esta frase, me alargué por las intervenciones. Hay intervencionismo interno, amigos, cuando un poder trata de intervenir en el otro, cuando sesgadamente hay una orden entendida o malentendida, donde el Congreso Nacional quiere jalar a la Corte Suprema para que le dé apoyo en una cuestión que es legislativa, y etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo digo con el afán de atacar. Hay una estructura de gobierno, hay un balance gubernamental, hay independencia de poderes, hay pesos y contrapesos que controlan esto, que lamentablemente, y no en el gobierno actual, ni en el anterior, sino que en todos los gobiernos a lo largo de la historia ha habido esa manipulación en donde no hemos permitido construir la institucionalidad estatal que necesitamos. Y señores, al final, en esta discusión que tenemos aquí, la que vayamos a tener fuera por esta temática, tenemos a 8 millones de hondureños esperando soluciones de empleo, esperando soluciones de medicinas, esperando soluciones de educación, de comida, esperando soluciones de alimentación. Y mientras tanto, nos desvestimos y nos rompemos la madre, como decimos en Honduras, porque no me gustó lo que dijo, no me gustó que fuera. Hombre, creo que la publicidad excesiva que le damos a esto solo va a exacerbar más los ánimos de la población. Porque a mí me parece que si hay una situación de carácter diplomático, hombre, se trata en privado previamente y se le dice al funcionario, mire, fíjese que pensamos... Pero es que la acción fue pública, ese es el problema. Reitero, pueden haber acciones públicas o privadas, pero la primera acción, me parece, debe ser privada para manejar un entorno controlado de las cosas y no tirar bombas que están generando simplemente más división en la sociedad. Pero es que la bomba ya la había tirado la señora Shackelford cuando se sienta al par de Gaby Castellanos. En política también pesan mucho las imágenes, no solo las palabras. Sin duda. Como la imagen de un embajador. Si cuando Matamoros Batson avaló aquel fraude en 2017 hubiera salido solo, era una imagen.
Que saliera al par de la encargada de negocios de los Estados Unidos es otra imagen. Que Gaby hubiera dicho ayer que regresó de su autoexilio porque, bueno, ya se le acabó el tiempo en Estados Unidos y quiere regresar a Honduras, esa es una imagen. Que salga la representante de Naciones Unidas es otro mensaje. Y yo quiero señalar algunas cosas puntualmente de cómo se comportó Naciones Unidas con nosotros cuando éramos oposición y éramos resistencia. Naciones Unidas, yo no me podía sentar en un espacio, siendo dirigente estudiantil en aquel entonces, y empezar a hablar del Partido Libre, de la Resistencia, el Frente de Resistencia, porque me decían, no, eso no lo podemos hablar aquí. Hablemos de los derechos de los jóvenes, de la participación ciudadana, de la lucha en contra de la corrupción, pero el de Naciones Unidas no podía estar ahí si yo empezaba a arengar políticamente. Y yo lo entendía, pues. Esa era la posición de Naciones Unidas. No se podían poner detrás mío si yo estoy dando un discurso en contra de la narcodictadura, en contra del Partido Nacional, a favor de esto, de las elecciones, de lo otro. Entiendo su posición. Pero lo que vino a hacer Gabriela Castellanos ayer, como repito, no fue una acción de sociedad civil. Si yo vengo a este foro como representante de un partido político o vengo a este foro como un investigador del CNA, tengo dos posiciones diferentes, abiertamente diferentes, cualitativamente diferentes. En la primera, vengo a decir, estos son estos, nosotros somos diferentes, hay que hacer un cambio, vote por nosotros en contra de aquellos. Esa es una participación política. Por eso la sociedad civil no incluye a los partidos políticos, porque somos cosas diferentes. Si yo vengo como sociedad civil, espero venir con pruebas, espero venir con argumentos, espero tratar de tener una posición lo más ecuánime posible. Eso no lo vimos ayer. Y siguiendo lo que decía usted, señor Leicelar, sobre el tema de lo que significa el CNA, yo creo que justamente hay una discusión pendiente. ¿El CNA es o no es gobierno? Si tiene la mitad de su financiamiento de parte del gobierno. ¿Cómo van a decir en una conferencia del CNA que el gobierno no les puede decir qué hacer si son financiados por el gobierno, si son parte del gobierno, si son una institución mitad gobierno, mitad USA? Entonces, si no le están escuchando a la parte del gobierno, ¿a qué parte le están escuchando? Y en ninguna parte del comunicado se dice, diciendo el señor Moncada, que estamos acusando a la Embajada de los Estados Unidos. Se dice en el último inciso del comunicado que hay sectores oscuros de los Estados Unidos que han estado cerca del CNA en otros momentos que están metiendo presión utilizando a la señora que está en pantalla como su agente. Entonces, si va a ser agente de esos esfuerzos desestabilizadores, que decida si va a estar en el gobierno o no, pues, si el CNA es gobierno o no. Porque yo no puedo decir, soy vicecanciller ahorita y después decir, estoy en contra del gobierno, porque entonces, pero por eso tiene una junta que está integrada por varios sectores y la pregunta de la presidenta, y la pregunta de la presidenta, y con esto paro para no quedarme con la palabra, la pregunta de la presidenta cuando le entregó el premio a Eduardo Maldonado fue preguntarle a la junta, ¿ustedes están de acuerdo que esta señora cada vez esté empujando el CNA más a lo que parece un partido político alrededor de ella que una institución en contra de la corrupción? ¿Está de acuerdo la Confraternidad Evangélica, la Iglesia Católica, FOPRIDE, el COEP? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que ella está haciendo? Y hay que ver lo que dice la Junta Directiva, pues, porque Gabriela Castellanos a veces pareciera que toma una decisión, hoy me voy al exilio, y mañana tomo otra decisión y regreso del exilio, y como lo dijo Altamirano, lo que le da peso a lo que dijo Gabriela ayer es que está sentada la representante de Naciones Unidas ahí. Por eso el reclamo no es a Gabriela Castellanos, es a Shackelford, que no entra en el juego de Castellanos. Y tiene razón otra cosa que dice aquí mi compañero Altamirano. Qué bonito es hacer política sin la responsabilidad política. Qué bonito es empezar a decir transición política desde el COEP o desde el CNA. Si vamos a hablar de debate político, de confrontación política, hablemoslo desde las fuerzas políticas. Entonces tengamos el debate de las fuerzas políticas acá, el debate de la sociedad civil acá, el debate del gobierno acá, pero cada quien desde su posición, no estar jugando a que me cambio la camiseta según cuál es más cómoda, y cuando el gobierno les dice algo, acusarnos de intolerantes, de polarizadores. ¿Qué nos decían a nosotros en estos foros aquí, en los medios de comunicación, cuando nosotros éramos oposición? Vándalos, delincuentes, criminales, come niños, etc. Nosotros les decimos que mantengan las posturas y nos acusan de intolerantes. Solo quisiera hacer un señalamiento. Dele. De acuerdo en todo lo manifestado, porque repito, hay que construir una verdad, solo hay una palabra que no me pareció, y es cuando usted dijo que el CNA tiene que seguir determinados lineamientos porque es gobierno. Yo creo que el CNA
podrá ser gobierno, podrá tener un parte presupuestaria, pero tiene que tener la libertad para cumplir con su función. Y claro que la debe cumplir adecuadamente, por eso hablé del imperio de la ley. Solamente ese comentario, por favor. Lo que pasa es que cuando les conviene hay injerencia y cuando no, no. A los del gobierno. A los del gobierno. Yo tengo pues una participación política porque soy el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Liberal y en el proceso eleccionario de 2021, Alice jugó un papel muy importante en el proceso y en el fortalecimiento de la democracia. De acuerdo. Y se reunió con la presidenta Xiomara, se reunió con el Partido Liberal, se reunió con el Partido Nacional y estuvo ahí articulando para un proceso que fuera transparente, que llegara a alcanzar el objetivo de que los hondureños fuéramos a votar y tuviéramos un resultado que fuera respetado por todo el mundo. Entonces, en ese momento no era injerencia. Estábamos en ese momento, faltan 2 años y medio para elecciones. En ese momento Alice era buena. Ahora Alice es mala. Entonces, lo que yo digo, no podemos. La frontera, señor vicecanciller, la frontera en estos temas hay que tenerla bien clara. Y yo le reitero, y usted lo sabe igual que yo, porque yo he sido funcionario diplomático. Una cosa es la Convención de Viena y las relaciones entre los países y otra cosa es la Carta de Naciones Unidas, donde la misión de Naciones Unidas es mucho más amplia. Y si no, vayamos a la historia de África. Si no hubiera sido por Naciones Unidas en muchos países de Europa, la paz en muchos de esos países nunca hubiera sido real. Y su intervención era a favor de articular internamente las mejores condiciones entre los diferentes sectores opuestos dentro de ese país. Entonces, para mí, es decir, la presencia o demás es, y la reacción del gobierno para mí, y lo digo claramente, es una acción que viene encaminada a entorpecer la llegada de la Sisi a Honduras. Están agarrando esa situación para retrasar lo de la Sisi, para decir, con Alex no podemos hacer, ella está parcializada, no podemos. Y yo le pregunto una cosa, si Naciones Unidas dice ahorita, bueno, el gobierno de Honduras dice que Alice está inclinada, que no es el actor independiente objetivo que queremos. Bueno, ahí le va otra persona, que viene con experiencia y todo lo demás. ¿Qué le van a criticar? Entonces, para mí es un argumento para darle larga a un tema que abanderan, pero que en acciones concretas no están interesados en llevar a que la Sisi venga a Honduras. Yo lo veo así y muchos hondureños lo estamos viendo de esa manera. Entonces, yo lo que quisiera es que termináramos la novela, porque esta novela ya días está con lo de la Sisi, ¿verdad? Desde el discurso de la toma de posesión estamos hablando que el viaje a Nueva York, que esto aquí, que la Sisi llegó, pero no estamos avanzando sustantivamente. Y es más, hay un juego político de decir que es la actual oposición que se opone a la Sisi. En el caso particular de mi partido, que es el que puedo hablar, nosotros estamos a favor de la Sisi. No puedo hablar de los otros partidos políticos. Entonces, para mí es una estrategia de querer descalificar a la representante de Naciones Unidas en momentos donde hay una misión exploratoria en el país que está haciendo una función y se está dando cuenta dónde están los obstáculos, quiénes queremos y quiénes no quieren. Yo lo veo desde ese punto de vista. Hay un parámetro, ¿qué fue lo que investigó el CNA y qué fue lo que no investigó el CNA? Porque también cuando Alice se pone al par de Gabriela Castellanos, está haciendo un aval al discurso de que ellos sí se enfrentaron a la dictadura y ahora están haciendo esto y lo otro. Lo que dice el comunicado dice, la corrupción legalizada en los 12 años, 7 meses de la narcodictadura bipartidista está pendiente de denuncia e investigación. Eso no lo investigó el CNA y ojalá lo investigue la Sisi. El CNA guardó silencio a los atracos de cientos de contratos de energía, contratos de asociaciones público-privadas, contratos de energía Honduras, Palmerola, las sedes, hospitales móviles, caso Hermes, narcotráfico, golpe de Estado, violaciones a la Constitución, reelección ilegal, 2 fraudes electorales, sobornos y compra pública de diputados para nombrar a los magistrados de la Corte de Jo, entre cientos de casos a los que suman los asesinatos a miembros de la resistencia y persecuciones políticas, especialmente contra los jóvenes. A nosotros nos urge que venga la Sisi para que investigue estas cosas que ni el CNA, ni el Poder Judicial, ni todas las cosas que se confabularon alrededor de la dictadura, investigaron durante 12 años. Pero en el decreto 04. Aquí dice el diputado Nelson Márquez, y el gobierno reacciona así por una foto de la representante de la ONU, y si la Sisi viene y empieza a denunciar corrupción en el actual gobierno, ¿qué van a decir? Dice Nelson Márquez, compañero suyo del Partido Nacional en el Congreso. Sí, es que
los compañeros del Partido Nacional no merecen una opinión en temas de corrupción, de mi parte al menos, ¿verdad? Porque perdieron toda altura moral para estar señalando eso. Mejor que se vean en el espejo y que se den cuenta, porque mire, lo que pasa aquí, así como mencionamos, que ha sido un error diplomático, un mal mensaje que se envía, por muchas las intenciones que puedan tener o los objetivos que puedan tener, se le hace daño al país con ese tipo de imágenes. Y el peor daño que se le puede ocasionar también a este país es la hipocresía política. Fíjese, bueno, y ahí tiene usted como ejemplo Nelson Márquez hablando de temas de corrupción cuando su partido nacional está enfrentando terribles problemas, no solo por temas de narcotráfico, sino de corrupción, que si viniera la Sisi, porque su partido fue el que sacó la Masi, y si viniera la Sisi, ni quiera Dios, aquí no sabemos quiénes quedarían en ese partido o en cualquier otro, incluyendo el del partido de José Luis Moncada, porque fíjese qué bonito, y mire, la hipocresía política es el daño más grande que se le puede ocasionar a la democracia de Honduras. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí nos podemos hablar nosotros, pumponear el pecho, de romanticismos patrióticos, pero cuando estamos nosotros de acuerdo en temas como mencionó Gerardo Torres, temas de las sedes, Luis Moncada ha sido parte y él, fíjese que él fue precandidato del Partido Liberal. Él dijo que él podía, con su accionar profesional y su vida privada, era garantía para el fortalecimiento de las instituciones en aquel momento. Claro, todavía no estaba el negocio de las sedes. Cuando salió el negocio de las sedes, ahí se despojó de su papel político y se puso su camisa de abogado. Hoy viene aquí, se despoja de abogado y se pone su papel, su camisa de político. Esa hipocresía es la que está dañando la democracia de Honduras. Y esto lo digo porque aquí nos venimos a pumpunear el pecho de que necesitamos la sede, la Sisi, que queremos la Sisi, que nosotros vamos a rasgarnos las vestiduras porque tiene que venir la Sisi y si no nos cortamos las venas. Óigame, sí que fueron actores aliados y cómplices de los que sacaron a la Masi. Y ahí yo creo que alguna entrevista pudieron haber dado señalando el hecho de que se iba la Masi. Pero no pasó nada. La sociedad civil no salió tan fuerte y tan de frente como está saliendo ahora. Y mire el mensaje que se envía en esa imagen, porque no solo es el tema del comunicado que haya vertido Gabriela, si bien es cierto, es financiada por el gobierno y por fondos extranjeros. No se trata tanto de eso. El problema es que aquí se lleva una hipocresía política nuevamente de forma pública. Y eso es lo condenable, Raúl, porque nosotros, mire, este pueblo, la ventaja es que ahora yo puedo venir y derretirme aquí 2 horas en un programa, pero en las redes sociales, en los dispositivos, pueden dar una versión totalmente distinta. Ahí a uno le pueden venir y decir, no, hombre, lo que se dijo no es cierto. Antes no, antes veníamos y salíamos del canal y se quedaba en la opinión pública lo que yo había hablado acá. Y esa es la ventaja ahora, que nadie nos puede engañar, que va a ser más difícil poder manipular este país, porque si de algo yo puedo dar fe es que este pueblo despertó y los políticos hipócritas hoy ya no les queda más que tomar sus maletas e irse a la parte privada y poder sacarle el jugo o el beneficio económico por su trayectoria. Y eso, vuelvo y lo repito, es algo más complicado y es el daño más grande que se le hace a un país. Vuelvo y repito, es por el tema de los políticos sin responsabilidad política. Eso es grave para una democracia y aquí hay que decirlo. Hombre, mire, si yo le voy a decir, aquí el Partido Nacional fueron los que iniciaron la sede. Son los inventores del agua caliente con el tema de la sede. Bueno, José Luis sacó su beneficio. Entonces, por supuesto, ¿cómo no va a estar de acuerdo cuando atacan al gobierno? Y no se trata solo el hecho de que se denuncie la corrupción. Óyeme, si es que la misma presidenta Xiomara ha ido de manera frontal con esos temas. Pero aquí hicieron una conferencia de prensa la vez pasada del CNA denunciando temas de nepotismo. Y bueno, podrá ser corrupción, o es corrupción, pero ese es un tema totalmente distinto cuando no enfrentamos, por ejemplo, denuncias de saqueo descarado, como se ocurrió la vez pasada.
no se utilizan las instituciones como las Fuerzas Armadas para traficar como se utilizó en el gobierno pasado. Eso son, creo yo, que después de haber venido durante 12 años de saqueo, latrocinio, corrupción, narcotráfico, tráfico de influencias y demás, hoy venir y denunciar eso está bien, pero a mí que me digan, no, mire, ve, en esta institución saquearon y robaron esto del erario público y estos funcionarios y tienen que ir presos. Aquí la ventaja es que nosotros mismos, dentro del Libre, tenemos la capacidad de decir, hey, a mí no me parece tal ministro, tal secretario de Estado, porque al parecer está cometiendo actos que no están de acuerdo a los principios que dicta nuestro partido. Y eso lo decidimos y de manera pública y no tenemos ningún problema, porque somos coherentes entre lo que decimos y lo que hacemos. Yo por eso, con todo respeto, le pediría a esta clase política tradicional que deje de estarle mintiendo al pueblo y que deje de manipularle simple y sencillamente porque tiene intereses particulares. ¿José Luis está en contra del gobierno? Debe de estarlo, porque el gobierno es el que ha venido a parar el tema de la sede. Entonces, por supuesto... Mire, Raúl, la verdad que cuando uno llega a un foro de estos y la gente comienza a descalificar, a mí lo que me llega a la conclusión es que no tiene suficientes argumentos sobre la temática a la que venimos, ¿verdad? Entonces, eso es entendible. Yo desconozco la vida política, profesional y personal del diputado y no me interesa conocerla. Y si la conociera tampoco la voy a mencionar, porque es muy particular y yo soy una persona muy respetuosa de las cosas. Ahora, hablemos de hipocresía. Entonces yo le pregunto acá frontalmente, ¿el Partido Libre que maneja el Congreso va a proponer, si tiene la intención, y usted dice que las acciones se tienen que ir con hechos, va a proponer la derogación del decreto 04-2022, el de la impunidad, el que protegió a todos esos corruptos del 2006 a 2009, que es un requisito para que la CICI llegue? ¿Lo va a proponer? ¿Lo va a hacer? Contésteme sí o no. Sí, pero no ¿Pero se cuándo? enoje. Sí, pero no se enoje. Dígame. No, yo no me enojo. Es mi estilo de hablar. No distraiga el tema. Mire, no distraiga el tema. Contésteme sí o no. Se lo voy a contestar, pero vuelvo a la hipocresía política. Vuelve el tema. ¿Sabe por qué? ¿Sí o no? No, ¿sabe por qué? ¿Sí o no? Pero no se enoje. No me enojo. Es que no distraiga. A su edad es peligroso, ¿sabe por qué? Conteste Porque sí o no. cuando uno se vuelve hipócrita político y después no le salen las cosas como yo no uno lo voy quiere, a respetar. Tiene Fíjese problemas. Que no le voy a decir, y se lo digo con todo respeto. No le voy a decir apelativo porque no es mi estilo. Se lo digo con todo respeto, no para que tenga usted tranquilidad. No como usted muy bien dijo, venimos a un foro, venimos a un debate, pero ¿y qué le molesta? Que le hablemos con la verdad al pueblo hondureño. Bueno, hable con la verdad, o sea, eso es lo que le molesta. Se lo voy a responder. La pregunta, ¿sí si me o deja, no? Si me deja, se la respondo. Primero lo corrijo, porque el decreto de amnistía no cubre antes del 2009, cubre después del golpe de Estado, en primer lugar. No, el decreto 04-2006-2009. Bueno, a ver, ¿me deja que le conteste? El decreto le cubre después, esa es la amnistía política. Golpe de Estado. Después del golpe de Estado. Del golpe de Estado que apoyaron, ¿va? Claro, porque en ese entonces que se le han perseguido muchos políticos en este país, muchos dirigentes. Blanca apoyando ahora el golpe bien, de Estado. Yo le voy a decir. Aquí yo no ando con camisa blanca hoy. No, hoy mire, no. ve, pero hace 14 años sí. Sí, pero anda corbata azul y es más peligroso todo. Hace 14 años andaba apoyando a Micheletti en las calles. Y usted anda gorra roja. Ese sí es un mensaje muy directo. Y usted anda gorra roja. ¿Sabe qué es lo que pasa? Sí, y cuidamos mucho orgullo. Y con mucho orgullo estábamos en las calles en contra de ese golpe. Pero mire, camisa ¿sabe qué es lo que pasa? y gorra roja. Apoyando un golpe de Estado. Mire, aquí nosotros, la misión exploratoria pidió que se derogaran los decretos que se derogaron la semana pasada, antepasada, no recuerdo muy bien, creo que fue la semana pasada, temas de lavado de activos, que también, claro, y fue unánime, obligado el Partido Nacional, pero fue unánime, al final ese es el resultado. Y ojo, aquí yo esperaría que venga la misión exploratoria y diga, Honduras, yo no me puedo instalar ahí porque necesito que deroguen este articulado. Fíjese que, por ejemplo, José Luis no menciona el pacto de pero impunidad. Pero fíjese que no me ha contestado. No, porque usted no me ha contestado. No me ha contestado, estoy esperando. No dice nada sobre el pacto de impunidad del arca abierta, por ejemplo, de los casos Pandora 1, 2, 3, 4 y 5. Es que de eso no dice nada. ¿Por qué? Porque es que esos amigos son los que le ayudaron al tema de la sede. Ahora bien, yo le pregunto frontalmente, no voy a entrar en ese tema. ¿Se benefició usted de la sede, sí o no?
frontalmente y contésteme usted primero la pregunta. Pueblo hondureño, ¿y no, contésteme usted la pregunta primero. No me ha contestado. Ustedes van a someter al Congreso la próxima semana la derogación, ¿sí o no? Su pregunta está equivocada. ¿De qué? Por dos razones. ¿De qué? ¿De qué? ¿La derogación de qué? ¿De qué? Ya sabemos de qué. No, es que usted llama pacto de impunidad a un decreto de amnistía que está en contra de la gente que fue perseguida por un golpe de Estado. ¿Puedo pedir la palabra? Pero independientemente, solo para terminar, abogado, mire, ve. El problema es que su pregunta está mal construida. Exacto. En primer lugar, la argumenta mal. Le dice a la amnistía política. No es un tema de antes del 2009, en primer lugar. En segundo lugar, su pregunta es que si vamos a meter el decreto a derogación, el decreto de la próxima semana. Óigame, y yo no sé, es que aquí les ha agarrado una fiebre con eso. Y que venga aquí la misión exploratoria y diga que tiene que derogarse eso para que se instale la CICI. Y ahí sí yo le puedo decir. O sea, si viniera, y bueno, ahí sí tenemos nosotros que hacerlo porque la prioridad, y eso fue promesa de campaña de la presidenta, que venga la CICI a Honduras. Solo me contesta, vicecanciller, solo me contesta esto para darle la palabra al abogado Germán Leicelar. Ayer tarde circuló extraoficialmente que ya se fue la misión que vino por la CICI y que no se reunió con la presidenta porque no aceptaban lo que ellos proponían. ¿Sabe de eso? No, no es cierto. ¿No es cierto? No es cierto. O sea, la misión ya se reunió con la presidenta y está haciendo visitas de seguimiento de esa reunión. ¿Siguen aquí? No, ya se fueron, pero no se reunieron por eso. O sea, ya se reunieron con la presidenta. Yo me reuní con ellos el martes. Ya se reunieron con la presidenta y desde ahora están haciendo las otras visitas. Abogado, ¿qué le pasa? No. Lo veo viendo ahí arriba. Sí, no, estoy buscando luces en esos reflectores porque... Hay bastante. Miren, no encuentra. Es la tercera vez que participo en un evento donde las cosas se tornan de esta manera. Yo pregunto, ¿en qué le soluciona al pueblo hondureño esta discusión que se acaba de dar aquí? En nada, absolutamente, Yo señores. creo que no hay que mentir en la gente. Mire, amigo, eso es un aporte. Señor vicecanciller, con el respeto debido, vuelvo al punto. El tema de la verdad y la mentira entra en un campo tan enorme de subjetividad. Hay cosas que sí son mentiras. Permítame, si me escucha. Voy a hacer una pregunta. Vale. El nepotismo ha sido una conducta reiterada de todos nuestros gobiernos. ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Terminó el nepotismo en el gobierno actual? ¿Sí o no? No, o sea, es que no es nepotismo. No. Por favor, ¿sí o no? ¿Terminó el nepotismo? ¿Sí o no? Ha sido reiterativo durante toda la historia política de los últimos 40 años. ¿Terminó? No. No, perfecto. Ya vamos entendiéndonos. Segundo. Ni va a terminar en el siguiente ni en el siguiente, creo yo. Y a eso es a lo que quiero ir, señores. Muy linda toda la energía, muy linda la energía de José Luis, la de ustedes. Esto no construye país, miren. Sí, construye. El debate político construye, claro que construye. Ok. ¿Puedo hablar sin que me intervenga para poder terminar una idea? Bueno. Sí, es decir, quisiera terminar la idea. Mire, a lo que yo me estoy refiriendo es que lamentablemente cada sector, amigo, va a seguir teniendo una verdad. Y va a seguir teniendo una certeza como la que usted me está diciendo, como la que dijo José Luis, como la que dijo el diputado. Y cada quien va a defender esa verdad porque es la mía y punto. Eso es lo que está destruyendo al país. La hipocresía política, como está mencionando el amigo diputado, creo que nos hace mucho daño, pero la hipocresía es generalizada y no creo que seguir vendiendo la idea de que libre es puro, impoluto y es el único que está libre de todas esas culpas que estamos señalando, no lleve a ningún lado. No lo estoy diciendo porque diga que ustedes son culpables, pero señores, en todas las instituciones políticas que son necesarias en un país, habrá gente con determinadas condiciones, gente con otras condiciones, pero no podemos generalizar y decir que todo el Partido Nacional no sirve, que todo el Partido Liberal no sirve, que todo Libre no sirve, porque lo que tenemos que hacer como hondureños, y lo vuelvo a repetir, es rescatar las figuras valiosas de todas las instituciones que tengamos y que las llevemos a priorizar una cosa que es la que nos debe importar, que es Honduras. Pero cuando todos estos intereses particulares, que no discuto que van a existir siempre,
se interfieren y no me permiten escuchar lo que está diciendo una persona, porque lo único que tengo en mi cabeza es ¿qué le voy a contestar? ¿Qué le voy a contestar? Y entonces nunca escucho lo que me está tratando de decir. Eso le está pasando al país, siento, lamentablemente. ¿Y por qué lo menciono? Hago otra pregunta. Cuando la elección entre Mel Zelaya y el señor Pepe Lobo, prácticamente fue el embajador Ford el que anunció que Mel había ganado. ¿Eso es intervencionismo? Sí. Sí, bueno, perfecto. Pero a nadie le molestó en aquel... Hay que permitirlo. Por eso les digo. Pero voy a aclarar, porque como periodista no fue Charlie Ford. Fue el representante de la ONU que había estado aquí en Estados Unidos, el que dijo, yo me acuerdo, yo era el director de HRN y transmití. No fue Charlie Ford. Fue el representante de la ONU, un norteamericano que estaba antes aquí, el que dijo eso. Perfecto, pero y como aquí los gringos dicen algo... Claro. Exacto, es que eso es lo que no es correcto en un país. Ok, y a eso voy. Ahora va a ser lo que diga China. Y si me permiten... o lo que diga la sede. Y si me permiten terminar mi idea, precisamente eso es lo que yo quiero rescatar. A mí me importa un carajo si es Estados Unidos, si es las Naciones Unidas. Si no construimos una nación sólida, yo quisiera que mi país le pudiera decir a cualquiera, ¿sabe qué? Cállese. Exacto. Cállese. Pero no tenemos la capacidad moral para hacerlo. Lo estamos haciendo y por eso estamos en este foro. Repito, espero que lo construyamos realmente, pero yo siento que con ese señalamiento que si vos aquí, que si vos... Miren, perdamos ya el tema de la semántica. Yo no estoy ni a favor ni en contra de X cosas, estoy a favor y en contra de que no se respete la institucionalidad. Ya me acordé, Fran Almaguer. Almaguer, correcto. Bueno, ven. Es correcto. Bien, pero vamos al tema. Por eso mencioné, yo estaba en esa ocasión cuando Chávez insultó a toda la hondureñidad que estaba ahí. A los golpistas insultó. No. A los golpistas. Pitiyanqui les dijo a los golpistas. Y tenía razón, porque un año después... Vuelvo a repetir, disculpe. Tenía razón Chávez. Disculpe, señor canciller. Entonces, ¿ustedes piensan que solo la gente que está a favor de Libre actualmente tiene derecho a ser escuchada? No, todo el mundo tiene derecho a ser escuchado. Bueno, entonces, esos calificativos, esos temas peyorativos de que si el pitiyanqui, que si el esto. No, señores, mire, a mí no me interesa, no me interesa Chávez. No me interesa Chávez. Y lo siguen defendiendo 14 años después. Tenía razón Chávez. Iban a dar un golpe de Estado y lo dieron un año después. Les dijo Pitiyanqui, dijo, no les gusta ver a la gente participando, no les gusta ver a la gente en las plazas, van a hacer algo en contra de la democracia de este país y no hay que permitirlo. Señor vicecanciller, y un año después... Lo que estoy tratando de decir no le parece importante, porque me parece interrumpe importante. cada vez. Lo que pasa es que si usted dice una cosa que yo no estoy considerando que es cierta, porque la verdad es concreta y es real, bueno, y yo le hago así... ¿Le parece, entonces pareciera que estoy dándole la razón. ¿Le parece entonces que cada vez que usted diga algo que no me parece, yo lo interrumpa y no lo deje terminar su idea? Si usted no se puede mantener la calma, no, es usted el que no se puede mantener, porque cada vez que dice, ahora me lo acaba de aclarar, algo que le parece que es incorrecto, usted me interrumpe. Que el discurso de yo no soy parte del debate político sirve para dar criterios políticos. Es correcto, pero yo creo que si dejamos terminar las ideas, podemos construir ideas. No voy a decir porque nada, yo reitero, no trato de ni atacar al gobierno actual, ni a usted, ni al diputado. Yo estoy tratando de que entendamos que si no nos escuchamos y no construimos esa realidad que Honduras necesita, vamos a seguir en esa descalificación permanente. Y cada vez que alguien levante una voz porque no está de acuerdo por algo que pasó, disculpe, el gobierno en este momento... ¿Qué es? Es gobierno ya. Sí, gobierno. Y al que gobierna y al que le toca dirigir algo, estará sujeto a crítica y a señalamientos, porque la gente está esperando respuestas que en este momento no ha recibido. Y que ya tenemos año y medio de gobierno y donde las condiciones no parecen estar mejorando. Y reitero, no le voy a decir a toda la población en este programa, señores, todo lo que está pasando en Honduras es culpa de estos señores de Libre, porque son Eso es mentira, porque hemos construido el destino y el presente que vivimos el día de hoy a lo largo de muchos años de gobierno, donde han habido desaciertos en cantidades más grandes que los aciertos que han habido. Pero es por esa situación
que yo sigo mencionando, esa división, esa descalificación. ¿Cómo puede avanzar un país donde cada vez que hubo un cambio de gobierno, sea después de 12 años o de 4, hay que borrar todo lo que el anterior hizo porque solo lo que yo hago tengo que hacer? Y partamos de que lo que el gobierno actual está haciendo es lo correcto. ¿Qué va a pasar si pierden las elecciones? Va a venir otro gobierno que va a decir: señores, todo lo que hizo Libre no sirve, aquí vengo yo con mi nuevo proyecto político. ¿Y cuándo Honduras va a avanzar un solo paso? Si no construimos, vuelvo a repetir y se lo digo a los que estén viendo el programa, que sean diputados, que sean gobiernos, ciudadanos, tenemos que construir una ciudadanía y tenemos que construir un plan de país en el que todos los hondureños, hasta el que esté solito con una sola voz, entre 10 millones de voces, o 1 millón de voces, o 1.700.000 de voces, todas las voces tienen que sumar en un proyecto de país en el que todos los hondureños seamos parte y empujemos en una misma dirección. Pero este pequeño ejercicio de descalificación que acabo de ver, que siempre se eleva a las más altas instancias donde se toman las verdaderas decisiones, es lo que no permite avanzar el país. No sé si me estoy explicando. Y no lo digo con un afán de criticar. Que fue intervencionismo los Ford, perfecto. O lo de Almaguer, perfecto. Trabajemos en que tengamos la calidad moral y el peso como país para que mi pasaporte signifique lo que significa el pasaporte de cualquier país del mundo, para que mi tarjeta de identidad tenga el peso que tiene que tener, para que yo sienta que tengo un país detrás, porque está funcionando y no en este descalabro permanente donde no logramos entendernos y crear políticas colectivas que unan a la sociedad. No sé si me expliqué. Sí, pero fíjese que es que yo le voy a decir, abogado. Adelante. Esto no es semántica, son hechos. Y aquí no podemos nosotros señalar que es que aquí nos estamos descalificando. No, son hechos. O sea, a ver, ¿cómo es posible que sí se puede descalificar a la presidenta, la primera mujer presidenta con más legitimidad democrática en toda la historia? Si contesta el gobierno es intolerancia. En toda la historia, y entonces venimos y las voces disonantes que no tienen la altura moral y que además tienen hipocresía política, y si uno se la señala, no, ahí estamos entrando en descalificación. Yo le voy a decir, cuando el abogado dice, no, es que no podemos venir y que otro gobierno deshaga lo que hizo el gobierno, o sea, yo lo comprendo, porque su papá se benefició del gobierno anterior con el tema del seguro social, con la intervención al seguro social, que no tuvo ningún resultado positivo, y sino que me digan los trabajadores que siguen ahorita. El fracaso que tenemos en el sistema de salud es parte de eso. Qué bonito entonces, sí, aquí voy a venir a decir yo que no se interrumpa lo que hicieron los gobiernos anteriores. Es que ese es el mismo discurso de toda de esta clase política hipócrita, pero que además tradicional y recalcitrante. Eso es lo que está verdaderamente deteniendo el desarrollo de este país. ¿Y sabe por qué se lo digo también? Porque lo que pasa es que aquí venimos nosotros a pomponearnos el pecho, y el discurso de todos ellos es: ya no veamos o no nos quejemos de lo que sucedió antes, ya no nos quejemos del pasado. Bueno, sí, es que eso es como José Luis sabe muy bien del tema crediticio. Eso es como cuando yo, si estoy en la central de riesgos, voy y le pido un crédito. ¿Cómo quisiera yo que me dijera él? No te preocupes, no voy a ver tu pasado, vamos a ver de aquí en adelante? Y yo estoy enjaranado y hasta la gorra con el tema crediticio, ¿verdad que no? Así funciona, esa es la realidad. Entonces va a venir el Partido Nacional o estos grupos que se aliaron con el Partido Nacional en el próximo proceso y le van a decir a Honduras, olviden lo que pasó antes, veamos de aquí para allá. No, mentira, y eso no significa que vamos a estar patinando en el pasado, para nada. Hay que adelantar, hay que cumplir la agenda de la presidenta Xiomara, por la que votó el pueblo hondureño. Hay que hacerlo sin olvidar el pasado. Es que eso es lo que pasa. Pero aquí es muy bonito, muy cómodo venir cualquiera de los dos, y no es que se está descalificando, son hechos. Venir a hablar de la pobreza cuando no han sufrido pobreza. Hablar de la miseria cuando no han sufrido miseria. O sea, que más bien se han beneficiado del sistema como ha estado hasta ahora. Se han beneficiado directa o indirectamente.
Y esa es la hipocresía con la que le siguen hablando al pueblo hondureño y es la que ahora uno no puede permitir que suceda. Aquí podemos hablar de tolerancia, Raúl, y nos toleramos todos con todo respeto, pero más respeto le tenemos que tener nosotros al pueblo hondureño. No solo para los que tenemos una legitimidad democrática, no, sino también para los que quieren representar en algún momento alguna organización social o civil o quieren representar algún partido político. Yo creo que eso es lo menos que podemos hacer con este pueblo que ha sufrido durante tantos años. La verdad es decirla de frente y eso no es descalificar. Los hechos son una cosa y la hipocresía y la mentira política es otra totalmente distinta. Bien, vamos a continuar. El expresidente Zelaya dijo que lamentó que Alice Shackelford, que pone el tuit de Mel Zelaya ahí, por favor, que conoce derecho internacional, se preste a un juego político y perverso del CNA para atacar a la presidenta Castro. Sobre eso que dice el coordinador de Libre y asesor presidencial. Bien, yo creo que la segunda parte de la entrevista, Raúl, fue justamente lo que reconocemos muy bien en Honduras como un debate político de posición. Que Alice Shackelford salga a avalar eso de Gabriela Castellanos, eso es lo que está mal. Yo creo que no sé por qué es tan difícil entender lo que estamos tratando de decir, que nos parece que es bastante claro. Si el papel del CNA o de la CICI o de la instancia que sea es hacer investigación de casos de corrupción en el que hay sustracción de erario público, malversación de fondos, redireccionamiento de líneas presupuestarias para beneficios personales, entonces, bueno, se presenta y la ciudadanía hondureña lo va a reconocer y el aparato de justicia está obligado a hacer una investigación. Pero si yo me siento utilizando mi camisa del CNA o mi camisa de lo que sea y empiezo a hacer una participación política, ya lo dijo el señor Moncada, Alice Shackelford se reúne con los partidos políticos, pero se reúnen en elecciones. Yo les insisto, yo sé que no quieren ver ahí a la presidenta Xiomara Castro, que creyeron que el Partido Nacional nunca iba a salir del poder. Yo sé que estaban muy bien posicionados, bien reconocidos, y que miraban a ese montón de tirapiedras y quemallantas y decían, nunca nos van a sacar acá. Pero la gente votó por un cambio y puso ahí de manera democrática a Xiomara Castro, que tiene 1 año y medio en el gobierno. Entonces, si vamos a hablar de posiciones políticas, faltan 2 años y medio. Y mi llamado, no solamente al CNA, también al COEP, cuando tiene esas posiciones, organicen una fuerza política. Participemos en elecciones internas, vengan candidatos, hagan planillas, vamos a visitar a la gente, organicemos los colectivos, preparémonos para la defensa de los votos y participemos en 2 años y medio. Hablar de transición política es hablar de interrupción democrática, ya que hay gente que ya apoyó golpes de Estado. Por eso es peligroso, porque alguna de la gente que se sienta con Gabriela Castellanos apoyó golpes de Estado, como a la rectora, ¿verdad?, que primero se quedó callada y después se plegó completamente al régimen. O Carlos Hernández, que se dedicó durante más de una década de lavarle la cara a Jo, a Pepe Lobo y a todo lo que se derivó de aquel golpe de Estado. Entonces, esa mesa que está sentada ahí no es una mesa política, por favor, ¿a quién queremos engañar? Ahí hay gente que fueron actores fundamentales en el sostenimiento de la dictadura y ahí está sentada Gabriela Castellanos. Y entonces está Julieta Castellanos, Carlos Hernández, ASJ, Gabriela Castellanos, hablando de hay que quitar al gobierno, hay que sacar a la gente a la calle, hay que enfrentar lo que está pasando, no me voy a quedar en Estados Unidos porque quiero verlos a todos en la cárcel. Y la directora residente, que obviamente tiene una expresión corporal bastante incómoda, pero ahí está sentada. Entonces, quienes conocemos a Alice, le hacemos un llamado y le decimos no se preste al juego de esta gente. Eso es lo que le estamos diciendo. El presidente Zelaya dice, reconociendo que ella sabe de derecho internacional, que no se preste al juego político de sectores que son oposición política.
Y ahí hago nuevamente eco de lo que dijo Altamirano, no sean hipócritas. Es como que yo fuera periodista y tiro una piedra y después saco la cámara para decir que soy periodista y manifestante y sociedad civil y empresario y abogado de las sedes, pero también analista político y mesurado para debatir, pero también con posiciones políticas. No puedo hacer todo, tengo que tomar una posición. Y nosotros como gobierno tenemos que tomar una posición. Y la posición es decirle que Naciones Unidas no debería, creemos nosotros, tomar posiciones políticas en contra de ese gobierno, como tuvo a bien no tomar posiciones políticas a favor de la resistencia popular en contra del régimen. Se acercó cuando estábamos en elecciones y se lo agradecemos y se lo aplaudimos. Y durante no eran elecciones, se mantenían así. Que por favor no cambie esa dinámica, que por favor no cambie esa conducta y que hechos como estos, que son de opositores políticos, no sean avalados por un aparato internacional tan importante como son las Naciones Unidas. Don José Luis. Mire, Raúl y colegas, yo creo que el debate es interesante y cuando uno ve todos los tweets de anoche de todos los ministros casi en cadena y con el mismo contenido, pues uno dice, aquí hay una estrategia, ¿verdad? Como la estrategia de los dos invitados, pero yo lo que digo, la intención es descalificar a Alice, a lo que es Gabriela y de paso a la Embajada de Estados Unidos. Es decir, aquí hay un objetivo claro que va orientado porque ese mensaje del secretario... Pero solo lo interrumpo con una pregunta. ¿No es correcto que el gobierno responda y ponga su posición? Es que mire, el gobierno puede responder, pero detrás de esa respuesta hay una estrategia y un objetivo que para mí es claro. Es decir, en el caso de Alice es descalificarla como una intermediaria en un proceso donde se está negociando la venida de la Sisi. Entonces, el objetivo es descalificarla. En el caso de Gabriela, pues es, mire, después de que ella hizo el informe de nepotismo y todo lo demás, que yo le digo, señores, el nepotismo ha existido en todos los gobiernos, unos más que otros, y que siempre ha existido, y ojalá que si algún día se va a eliminar, ojalá, tal vez no lo vamos a ver nosotros, ¿verdad? Pero lo que yo digo es, hubo reunión y cabildeo en los diferentes miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional Anticorrupción, donde el gobierno quiso ingerir para que ella fuera descalificada y hasta quitada de su posición. Se dio la reunión, no se logró el objetivo. No dudo que viene una segunda vuelta, ¿verdad? De volver a que la Junta Directiva del Consejo Nacional Anticorrupción vuelva a tener una posición en contra de Gabriela. Y se los digo honestamente, nunca he sido fan de Gabriela, respeto algunas cosas de ella, otras cosas no las comparto y creo que el papel de ella tiene que ser con mucha objetividad y demás. Sí creo que porque recibe del gobierno un presupuesto, no es que tiene que ser obediente al gobierno, el gobierno tiene que facilitar una institucionalidad que combata la corrupción y esa es una demostración que todos los gobiernos la tienen. Entonces, ese es el tema. Y el otro tema es la participación del gobierno de Estados Unidos, que a mí me parece que es un ataque que viene, o una situación, un señalamiento que viene desde que el gobierno de Honduras decidió que China es la salvadora de Honduras, ¿verdad? Y demás, y que ahora vamos a comer más chop suey y menos hamburguesas, de repente, ¿verdad? Entonces, lo que yo digo es que aquí hay una estrategia bien clara, bien montada. Pero usted que es economista... Más volumen el chop suey que la hamburguesa. Por eso, pero a mí me gusta el chop suey. ¿Y usted come comida china? ¿Sí o no? Sí, bueno, es buena. Pero dígame algo, Estados Unidos tiene relaciones con China y un montón de países. Sí. ¿Qué tan malo es eso? Pero es que el nivel de relación de países en el mismo extracto, con el mismo desarrollo económico, en cambio con un país grande y un país como nosotros, es otra, Raúl. Es una diferencia, es otra dependencia y demás. Entonces, ahí es un tema. Y mire, yo estudié Relaciones Internacionales y yo estoy a favor que Honduras tenga las mayores relaciones con los mayores de los países cuando hay un respeto en ese tipo de relaciones, ¿verdad? Pero usted no puede venir del día de la noche a la mañana a decir, bueno, entonces China va a ser El Salvador. Entonces yo les digo, mire, el 56% de las exportaciones de Honduras van a Estados Unidos. El ingreso de dólares en Honduras proviene de los hondureños que están en Estados Unidos, que el gobierno de Estados Unidos le está dando el beneficio migratorio y una gran cantidad de cosas. Yo no sé si algún hondureño se quiere ir a trabajar a China, ¿verdad? De repente, porque más bien los chinos,
cuando hacen inversiones en nuestros países, traen los chinos de allá Sí, pero a trabajar acá. José Luis, una cosa con otra. ¿En qué le va a afectar a Honduras tener relaciones con China? Depende cómo la manejen. ¿Me explico? Depende porque la pueden manejar bien. Mire, José Luis, los gringos ya no van a hacer nada. Usted puede tener un escenario... Costa Rica tiene relaciones con China. Pero usted El Salvador tiene... a eso voy. Por eso le digo, entonces, que tenga Honduras relaciones con China. Pero que no descalifique la relación que ha tenido histórica con otra. ¿Me explico? Y aquí se está descalificando. Bueno, pero hay que tener posiciones de país también. Claro. Yo no estoy de acuerdo que el embajador... Posiciones de gobierno, porque si usted le pregunta a la mayoría de los hondureños... No, la mayoría de los hondureños votó por Xiomara Castro. Ella tiene que ver... Y preguntémonos cuántos están decepcionados. Por una alianza, no por ella. Por eso, pero... Por una alianza. Bueno, ya no somos tan ecuánimes. No, pero ojo, estoy tratando de actuar como periodista. No. Ojo, ella encabezaba la alianza. Es correcto. Entonces los hondureños, la mayoría votaron por ella. Es correcto. Encabezaba la alianza. Por eso, pero el punto que yo quiero ver, o sea, yo no creo que los gringos estén enojados. ¿Están enojados con El Salvador? ¿Están enojados con Costa Rica? No. Por eso, y no creo tampoco, vaya, le dijo la presidenta, ayúdeme, vicecanciller, al norteamericano que vino de un buen puesto, que le dijo a ella, mire, el problema es que la señora embajadora Dogu me cuestiona esto, me cuestiona todo lo que quiero hacer, me lo cuestiona. Eso se lo dijo la presidenta a... entonces... Sharon, algo así. A Sharon. Entonces, pero se lo dijo y están platicando. Claro, se puede seguir platicando Honduras, Estados Unidos. Pero Raúl, si el gobierno de Estados Unidos, a mi criterio, quiere seguir apoyando a Honduras, si quiere apoyar a los hondureños, quiere apoyar el desarrollo. Pero entonces, ¿cuál es la necesidad de los ataques? Me explico, si usted como país puede hacer como Costa Rica, como Guatemala, como otros países, tenga relaciones con todos y con todos trate de armonizar y tener el mayor beneficio para la población hondureña, que ese debe ser el objetivo. Yo solo quisiera decir una cosa, Raúl, porque es que ese es el truco en estos foros, ¿no? O sea, yo digo un contexto que es mayoritariamente verdad, pero digo una cosa que es mentira, y entonces meto ese tema y lo voy metiendo en la cabeza de la gente, y yo creo que cualquier persona que puede leer el comunicado de la Secretaría de Gobernación de ayer, y en ningún momento se dice la Embajada de los Estados Unidos. El español es bien sencillo. Una vez que uno ya pasó tercer grado, es bien simple, pues. Dice ahí, sectores oscuros de los Estados Unidos. Gracias. Sectores oscuros de los Estados Unidos. Ya está en la universidad. Bueno, pero tercer grado es suficiente. Dice ahí, no dice embajada de los Estados Unidos, dice sectores oscuros. Y sabemos leer entre líneas. Bueno, primero, dice el comunicado, sectores oscuros de los Estados Unidos están apoyando y han apoyado desestabilizaciones y golpes de Estado. En ningún momento dice ahí embajada de los Estados Unidos. Y que aquí se repita, embajada de los Estados Unidos, mete en la cabeza de la gente que el texto que no dice eso, dice eso. Esa es la primera mentira que se dice aquí, porque al señor Leicelar, yo creo que hay cosas que sí son mentiras. Y creer que todo es relativo y metafísico tampoco ayuda al debate político. Lo segundo que es mentira que se dijo aquí, es que el artículo que es a favor de la amnistía es un artículo de impunidad. Ese artículo lo que señala es que toda la gente, que después aquí un grupo de gente que se pusieron de acuerdo y dieron un golpe de Estado, se empezaron a inventar casos para justificar ese golpe de Estado. Y esos casos deben de ser anulados, porque se hicieron en un contexto político que era para justificar un golpe de Estado. Eso es como cuando la policía agarra a alguien inocente y le planta evidencia. Esos policías deben ser llevados a la justicia. La Corte Suprema de Justicia en este país dio un golpe de Estado en confabulación con el Congreso Nacional y después se empezaron a inventar casos. Entonces, no es un decreto de impunidad, es un decreto de amnistía. Esa es la segunda mentira que se dijo aquí, que hay que decir las cosas, porque no es cierto que todo es verdad y mentira al mismo tiempo. Hay cosas que son mentiras y hay que decirlas que son mentiras. Y lo tercero, que también se dijo aquí, es que nosotros estamos a favor de la injerencia cuando nos conviene o no. Nosotros estamos buscando la autodeterminación de este Estado y de esta población para que no venga nadie, por grandote que sea, y nos quiera venir a decir qué hacer. Que no sea ni los Estados Unidos, ni China, ni las Naciones Unidas, y mucho menos proyectos inventados como lo de las sedes, que solo beneficia a un sector chiquitito económicamente que se está beneficiando a costa de este país. Y no es cierto que Honduras sea pobre porque decimos verdades y mentiras al mismo tiempo, o porque no nos podemos escuchar, o porque no me puedo quedar callado hasta que alguien termine de hablar.
Honduras es pobre porque hay una enorme concentración de riquezas en un grupo de personas que lo hizo en detrimento de la mayoría de la población, y que esa población, harta de esa exclusión económica y democrática, votó por un cambio que hoy lo dirige una mujer que por hacer ese tipo de cambios y transformaciones en este Estado le están pegando por todas partes. Y nosotros como gobierno, como pueblo que la pusimos ahí, la vamos a defender en los foros, en las redes sociales, en las calles, y la vamos a defender en todo momento, porque este es un proyecto no individualizado, sino que es un proyecto histórico y colectivo que preside y dirige una mujer. Y si no les gusta, organícense, y en 2 años y medio proponen ustedes un cambio político también en el país. Es que solo una pregunta, Raúl, porque yo creo que el vicecanciller me puede escribir a mí, en ese comunicado dice sector reaccionario de Estados Unidos. Sí. ¿Qué es? ¿Qué se identifica eso? Es decir, si llegaron a colocar esas palabras es porque han identificado a ese sector. Sí, sí hay. ¿Quién es este sector reaccionario de Estados Unidos? ¿Sabes qué le voy a decir? Mire, no, es que me gustaría para que... quiero, bueno, en el aras de que usted me quiere educar en el sentido que dice que no es la embajada, que me diga cuál es el sector reaccionario de Estados Unidos. ¿Este sector está aquí? ¿Está en Washington? ¿Dónde está? En todas partes. Yo no vengo a educar a nadie, yo no vengo a dar clases. Pero le voy a decir lo que yo sé. No, pero mire, si puede explicarme. Aquí hubo una carta encabezada por Elizabeth Warren, ex candidata a la presidencia de los Estados Unidos, una destacada senadora de ese país, que dijo, es una barbaridad ese tema de las sedes. ¿Cómo es posible que mi gobierno esté apoyando en la extorsión financiera de 10.000 millones de dólares por algo que fue totalmente inconstitucional? Dijo Elizabeth Warren, y tuvo 30 entre congresistas y senadores que la apoyaron. Vinieron esos sectores reaccionarios que además tienen mucha plata, que son sectores que están filosóficamente, semánticamente, espiritualmente en contra de este gobierno, porque no soportan gobiernos que no son para las élites económicas, y empezaron a hacer lobby. No lograron 30, lograron 16. Pero qué bonito, que la carta de 16 tuvo más sonido aquí en Honduras que la de 30. Bueno, esa es una cosa. Hay lobby permanentemente. Todo lo que dice la presidenta, hay un montón de gente que va a hacer lobby en el Capitolio, en el Senado, en el Congreso. Por eso reaccionaron y contrataron a Hugo Lones. Son sectores con mucha plata en contra para desestabilizar a este gobierno. Y esa plata también apoya a sectores como agendas que hoy promueve el tema del CNA. Y esa plata no solamente está en DC, esa plata la podemos ver también en Bruselas, la podemos ver también en Ginebra. Es lobby internacional para desestabilizar un gobierno que está en contra de los intereses de las élites. Esos son los sectores reaccionarios a los que se refiere el comunicado. Bueno, no, pues escuchando y yo pues lamentando que el tema de la interpretación de las cosas sea tan nocivo, ¿verdad? Porque se tergiversan las palabras de una manera bien complicada. Usted dice que no viene a dar clases, pero nos dijo que no sabemos leer prácticamente. No, yo dije que puede leer, que no se confunda, que no se autoconfunda. No, pues. Dijo que no puedo leer prácticamente, que puede leer, porque dijo que los que puede llegan... leer, que no se confunda solo. No, por eso, leer. Es que puedo leer, pero no entiendo, entonces no puedo leer, doctor. No quiere aceptar lo que dice ahí, quiere manipular lo que dice exactamente. Ahí. Eso entonces, es lo que estoy diciendo. Ahí es donde viene la problemática, porque como le reitero, yo lamento que cuando se trata de proponer un diálogo, no seamos capaces de abrirnos. Mire, hay una historia china que ya sé que no le gustan a usted, ¿verdad? Excepto que tal vez porque sea china, que dice que si yo le quiero servir una taza de té y si usted tiene su taza llena de café, si no vacía la taza previamente, no va a poder recibir el té que le estoy ofreciendo. Esa es una cosa bien simple, porque imagínense, hablé de gobiernos que desechan toda una serie de cosas y que José Luis nos puede indicar a nivel financiero todos los costos que eso puede tener a nivel de una estructura gubernamental, y la respuesta que recibo es que mi papá se benefició de algo, que como le digo y se lo repito aquí públicamente porque él lo ha dicho, mi padre se puso a la disposición de la señora Presidente para ponerle en antecedentes de toda una serie de situaciones del Seguro Social. Usted dice que las desconocen, usted dice que hay beneficios, yo le digo, hasta donde yo sé, no los hay, pero públicamente se lo digo y está siempre abierta la invitación en ese sentido. Por otro lado, yo reitero, yo no estoy diciendo ni que conservemos cosas negativas, ni que nos tengamos que aguantar con cosas que ya están maltrechas, sino que rescatemos las cosas positivas de cada lugar
y que se construya, dije yo, un proyecto de hondureñidad en donde todos seamos parte de ese proyecto. Cuando dije que la presidenta ganó a través de una alianza, no lo decía para demeritarla a ella. Ella es la presidente. Y si usted revisa mis intervenciones, yo le he dicho a ella, empodérese, haga lo que tiene que hacer. Honduras confió en usted y la puso al frente de una alianza de todos los sectores. Sin embargo, pareciese que la alianza que la llevó, que es de toda una hondureñidad, se diluye cuando empiezan a decir que determinados sectores parecieran no importar. Tal vez estoy interpretando mal porque como no sé leer, tal vez no he entendido bien ese mensaje. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si no unimos a la hondureñidad, que siento yo que ese es el proyecto esencial. Ustedes son gobierno y son ustedes, bueno, no sé, yo creo que no he hecho ningún elemento descalificador, he dado opiniones. Sin embargo, yo siento que aquí han habido comentarios ofensivos y descalificadores y ustedes son gobierno, ustedes están para unir al país, no para descalificar al país. Y yo siento que precisamente esa es la parte que está dañando el desarrollo del país. Mire, cuando estábamos mencionando el tema de la alianza, se me venía a la cabeza, la presidenta más votada, sin duda, 1.700.000 votos, claro, hay crecimiento poblacional, hay una cantidad de cosas importantes, pero no deja de hacerme ruido que pareciese que aquí hay la capacidad de diminizar a determinados sectores por las razones que sea, y eso no es correcto. Ustedes, como gobierno, la presidente y todo el gobierno, juega un rol político, porque la política es parte esencial del Estado y todos jugamos un rol político, excepto que cuando ya somos gobierno, el rol político que se tiene que jugar es un rol totalmente distinto. Por ejemplo, me parece totalmente impropio que desde el gobierno se estén promocionando marchas políticas que parece que atacan a su mismo gobierno, etcétera, porque eso genera una confusión en la sociedad. Reitero, lo digo con todo respeto, no lo digo en un afán crítico negativo, lo digo porque me parece que ese tipo de acciones tienden a confundir a la población, o como cuando se trató de robarle el protagonismo a los obreros en el día 1 de mayo, tratando de cooptar desde el gobierno una marcha que es de los obreros. Me parece que cada cosa en su lugar, y todos tenemos un rol político que jugar, lo reitero. Entonces, ¿qué pasa? Si el gobierno no genera esa visión, y discúlpeme si estoy equivocado y me gustaría que con hechos concretos y con explicaciones claras me indique dónde está mi error, pero siento que no da un apoyo colectivo a toda la hondureñidad. Siento que si este habla conmigo, le doy más participación que a este que no está conmigo. Y al final, yo reitero, si está en una posición pública, como bien lo decíamos tras cámaras, usted está sujeto a críticas, está sujeto a señalamientos, está sujeto a peticiones, porque es usted el que tiene el control, es usted el que toma las decisiones, es usted el que legisla, es usted que hace una gestión como canciller, etcétera. ¿Me explico? Entonces, es la población y todos en general los que nos tenemos que dirigir a ustedes, que son los que están los que están elegidos y que están dirigiendo los destinos del país. Y el hecho de que haya una crítica, mientras sea respetuosa y sea constructiva y con el propósito de que construyamos una nación para toda la hondureñidad, no veo por qué razón sacar argumentos que no vienen al caso, porque imagínense, estábamos hablando de si había o no intervencionismo. Cada quien dio una posición y una idea de lo que visualizábamos al respecto para construir un concepto general, pero luego empezaron a aparecer que si las sedes, que si esto, que si lo otro. No es un tema que tenga que ver con el punto específico. No, yo no estoy diciendo ni que es falso. La realidad es descalificativa. Es que no digo que sea falso o sea real. Cuando mencioné el tema de la semántica, mire, yo le puedo llamar sedes. Son hechos, no es semántica, son hechos. Vuelvo a repetir, cuando hablo de semántica y de hechos, hay un montón de hechos. Como le mencioné el hecho del nepotismo y no lo mencioné
por el gobierno actual. Lo mencioné porque ha sido una conducta reiterada de todos los gobiernos y sigue pasando. Hechos concretos, ha habido corrupción en todos los gobiernos y sigue habiendo corrupción. Hechos concretos, tenemos un presupuesto que no se ha ejecutado. ¿Ah? Hechos concretos, hay un pacto que ustedes dicen era por cuestiones políticas y posterior, pero un hecho concreto es que muchas personas que no tenían nada que ver en temas políticos se vieron beneficiadas y que salieron con sentencias y cuestiones, gente que no debió ser beneficiada. No discuto que quizás había personas a las que se les podía dar una amnistía, pero se tiró de una manera tan a mansalva que un montón de gente que debería estar enfrentando procesos no los está enfrentando, etcétera. Puedo seguir hablando de muchos hechos, pero reitero, y con esto termino, que Raúl me pide la palabra. Yo lo que lamento es que viniendo de personas que están de funcionarios actualmente en el gobierno, venga una persona y plantee cosas para construir una hondureñidad que habla de objetividad, se tergiversen mis palabras diciendo que si es metafísica, que si es mentira, que si es falsedad. No es eso. Estaba tratando de dejar concretamente una idea de que esa dinámica es negativa y no permite que construyamos un país. Y por supuesto, jamás vamos a apoyar temas de irregularidades, de ilegalidad. Mencioné crear institucionalidad, respeto a las leyes. Si esta temática que estábamos mencionando se sale de esquemas legales, se deducen las responsabilidades y ya. Perdón. Bien, gracias, nos vamos. Germán. Sí. Bueno, Raúl, un saludo a todo el pueblo hondureño. No se dejen engañar. Aquí hay de los panelistas hechos concretos. Si el Partido Nacional siguiera en el poder, las sedes estarían más vigentes que nunca y Honduras estuviera vendiendo más a pedazos de como lo habían comprado los socios de José Luis Moncada. En segundo lugar, el Seguro Social. Si el Partido Nacional siguiera en el poder, mi papá del abogado también siguiera rectorando el tema de la seguridad social. Reitero la oferta que sabemos nosotros. Así que se han beneficiado de estos gobiernos anteriores y por eso defienden ese sistema que nos ha empobrecido y nos tiene sumido en la miseria más grande de toda la historia. Gracias. Gracias, don José Luis Moncada. Bueno, Raúl, le agradezco la invitación. La próxima vez le voy a preguntar con antelación los invitados, porque realmente, como me acaba de decir alguien que me escribió, me dice, hay que cuidar con quién uno va a los debates para ser de altura. Pero bueno, yo lo que le digo al pueblo hondureño es que hay un interés de politizar el país y entrar en un conflicto. No caigamos en esa trampa. Yo creo que Honduras se merece un mejor presente y futuro. Y ojalá que el partido de gobierno entienda que esa es su misión. No es dividir, es sumar. El artículo 5 de la Constitución, ojalá que lo puedan leer, los que puedan leer, ¿eh? Gracias, don José Luis Moncada. Cerramos con el vicecanciller Gerardo Torres. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, uno tiene que debatir con quien tenga que debatir, ¿no? Si yo estuviera solo con la gente que está de acuerdo conmigo, no sería un debate. Y si venimos a decir mentiras aquí, corremos el riesgo de que alguien señale esas mentiras que estamos diciendo en público. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. Gracias a mis invitados, a ustedes por permitirnos ingresar a sus hogares. Sigan con nosotros en Canal 11 y Radio Visión Honduras. Así está el pulso político del país este viernes 21 de julio. Buenos días.